Biblias en la segunda epístola a los Corintios, en su capítulo 12. Vamos a estar leyendo desde el versículo 16 al versículo 21. Lectura del día de hoy entonces, segunda epístola a los Corintios, capítulo 12, desde el versículo 16 al versículo 21. Espero que lo haya encontrado y que podamos entonces leer juntos la palabra de nuestro Dios, que dice así. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño, ¿acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas. ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo, muy amados, para vuestra edificación. Pues me temo que cuando llegue no os hallé tales como quiero, y no sea hallado de vosotros cual no queréis. Que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia, fornicación y lascivia que han cometido. Amén. Hermanos, tomen asiento. Antes de pasar a la predicación, recordamos nuestras actividades eclesiásticas. Los días miércoles tenemos entonces culto de oración, al cual les invitamos, hermanos. Son cultos necesarios para que la iglesia ore junta. Los días viernes también tenemos estudio bíblico. Este día viernes retomamos el estudio de Salmos. Y el día de hoy entonces guardamos este hermoso día del Señor. Bueno, yendo al sermón del día de hoy, el cual se titula Amor, Diligencia y Verdad. Esto lo vamos a entender de por qué se llama así después. Ciertamente es un texto confuso, ¿no? Las palabras del apóstol Pablo son confusas, sobre todo en las traducciones en Reina Valera, como que es difícil poder encontrarle el sentido de lo que está diciendo. Bueno, el día de hoy vamos a hacer el esfuerzo de explicar lo que está sucediendo, pero es importante siempre contextualizar por qué el apóstol Pablo está diciendo esto, qué es lo que está sucediendo justamente en este ya final de la carta, básicamente, de la segunda epístola a los Corintios. Estamos por terminando, nos quedarán 2-3 sermones y ya vamos a irnos a otro libro, el cual todavía no les vamos a decir, va a ser sorpresa. ¿Amén? Bueno, en cuanto al contexto, ¿no? Es importante recordar, ¿por qué no?, que el apóstol Pablo en esta parte final de la segunda epístola a los Corintios está presentando una defensa. Ya desde el capítulo 11, él había entonces entrado en una especie de personaje, un personaje que se jactaba, que hablaba como loco y se jactaba de sí mismo. ¿Por qué? Porque había un problema importante en la iglesia de los Corintios, y es que los corintios habían abierto sus oídos y sus corazones a falsos maestros. El apóstol Pablo se rebaja a jactarse, ¿para qué? Para compararse con ellos y darle a entender a los corintios que era superior. De hecho, nosotros vamos a ver después que eso es algo que él dice, la verdad es que esto no debería hacerse, esto no es algo en lo cual yo me enorgullezca, mucho menos, no es algo que me gusta hacer, y acusa a los corintios de que es culpa de ellos. ¿Por qué? Porque no discernían. También aclara el apóstol Pablo que él prefiere jactarse o gloriarse en sus propias debilidades, porque cuando es débil entonces se hace fuerte en Cristo Jesús. Ahora, después de esto, entonces, el apóstol Pablo, y esto es lo que vimos la semana pasada, le había hecho hincapié también respecto a un tema que tiene que ver con los dineros, con el abuso quizás de los recursos de los hermanos. Y él les deja claro que él, cuando fue a los Corintios, no les pidió nada a cambio, no les pidió dinero, no les pidió absolutamente nada, a diferencia de los falsos maestros que sí los despojaban. Ellos, que quizás lo entendieron como un agravio, él les dice entonces que no, que él les sirve de manera desinteresada y que de hecho no busca nada de ellos. Solamente busca entregarse a ellos porque los ama. No quería nada de ellos, pero los quería a ellos. Quería sus corazones, la comunión, el amor. Es así como concluye la semana pasada cuando el apóstol Pablo dice entonces, yo estoy dispuesto a amarlos más y a entregarme del todo
aunque ustedes no me paguen de la misma manera. Este es el contexto en que el apóstol Pablo escribe ahora entonces el texto que vamos a ver ahora y parte en el versículo número 16. Dice así el apóstol Pablo: pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por ejemplo. O sea, os prendí por engaño. Fíjense que lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí, derechamente, es comenzar básicamente a hacer una especie de acusación, ¿no? ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo hace referencia a podríamos decir, a una murmuración, a, a un rumor que se estaba dando entonces en la iglesia de los Corintios. Los falsos maestros, los enemigos de la fe, los enemigos del apóstol Pablo, habían sembrado discordia y estaban hablando más del apóstol Pablo. ¿Qué es lo que decían? Justamente lo que el apóstol Pablo está diciendo ahí. Que el apóstol Pablo era un engañador. Que el apóstol Pablo era un estafador. Eso es lo que estaban diciendo. Entonces el apóstol Pablo es justamente lo que está diciendo. Él dice, yo no sé, no le he sido carga, sino que ustedes piensan que yo soy astuto. Y ustedes piensan que yo a ustedes los engañé. El apóstol Pablo entonces empieza a atacar derechamente este rumor. Este rumor que básicamente lo que hacía era denigrar al apóstol Pablo, era básicamente difamarlo, ¿cierto? Porque a él se le acusa, ¿cierto?, de una persona hábil, aquella persona que es engañadora, tal como quizás la serpiente en el Edén, alguien que utilizó diferentes circunstancias para sacar provecho de ellos. Entonces el apóstol se introduce con esto. Es una acusación grave, derechamente. Y el apóstol Pablo, obviamente, lo que va a hacer es defenderse. Y lo va a defender por medio de preguntas. Versículo 17, entonces, él pregunta inmediatamente: ¿acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? La acusación estaba, ¿no?, de parte de los falsos maestros. El apóstol Pablo es un engañador, el apóstol Pablo es astuto, los prendió por engaño, los engañó, les robó básicamente. Y el apóstol Pablo entonces empieza a defenderse. Y les pregunta entonces, a ver, ordenemos esta cosa. Ustedes dicen que yo los he engañado. ¿Y cómo los he engañado si por lo demás, básicamente las veces que estuve con ustedes, yo no les pedí nada y hoy día que estoy siempre afuera, lo que he hecho es enviarle a personas? Entonces las personas que yo le he enviado, por medio de ellas, yo los he engañado. Las acusaciones de los falsos maestros, o sea, de los falsos apóstoles, obreros fraudulentos, como lo describe el apóstol Pablo, no tienen ninguna base. Lo único de lo cual ellos se pudieran, de alguna manera, tomar, era justamente esta ofrenda que llevaron los hermanos para la iglesia de Jerusalén. Espero que usted se acuerde de que el apóstol Pablo le pide a los corintios que participen de la ofrenda que iba a los hermanos de Jerusalén, hermanos pobres. Ese era el único argumento que estos hombres podían decir. Entonces quizás el rumor de estos hombres era justamente decirle a los hermanos de los corintios: oye, mira, la verdad que esta ofrenda es para el apóstol Pablo, no es para Jerusalén. Está básicamente tergiversando, está moviendo los fondos, está robándose este dinero. Ahora, el apóstol Pablo es muy hábil para defenderse. ¿Por qué? Porque inmediatamente entonces él dice, bueno, yo los engañé por medio de las personas a las cuales yo envío. Lo que hace el apóstol Pablo justamente es traer a estas personas al estrado, como una especie de juicio. Y los trae de testigo. ¿Por qué? Porque hay algo obviamente claro. Si es que las personas que el apóstol Pablo envió también son personas, o sea, si el apóstol Pablo es engañador y él envió a estas personas también son personas engañadoras. Entonces, si los corintios estaban dispuestos a admitir o estaban dispuestos a sostener su acusación contra el apóstol Pablo de que él era un engañador y un estafador, tenían que obviamente también asimilar o también tendrían que reconocer que todos los que el apóstol Pablo envió son falsos, entre los cuales estaba Timoteo, que fue enviado a Corintio, Apolos, ¿por qué no podríamos decir que también fue de alguna manera enviado ahí? Sabemos que Tito, obviamente, también fue enviado a ese lugar. Sabemos nosotros también que, de hecho, habían hermanos de la misma iglesia de los Corintios, que eran parte importante de la iglesia de los Corintios, que tenían una comunión muy cercana con el apóstol Pablo. Estéfanas, Fortunato, etc.
Entonces, lo que está haciendo el apóstol Pablo, básicamente es decirle, tengan mucho cuidado con lo que están diciendo. Tengan mucho cuidado con las palabras que están diciendo. ¿Por qué? Porque al básicamente decir que yo soy un estafador, están diciendo que yo y todos mis colaboradores lo somos. Es lo mismo que si alguien hace una acusación, por ejemplo, hoy día contra mí, pastor. Oye, viene alguien, el hermano, no, es que ese pastor se roba los diezmos que no cobramos por la... ¿Cierto? Entonces, ojo con eso, porque significa que también el diácono está metido. Yo le diría, entonces, si usted me está acusando, toda la iglesia está, el gobierno de la iglesia está. Entonces, una acusación inmediatamente contra el diácono, porque somos un cuerpo, lo mismo que está haciendo el apóstol Pablo. Y asimismo, en su defensa dice entonces, versículo 18, rogué a Tito y envié con él al hermano, ese hermano que sabemos que no tiene nombre, que es un hermano, pero que de buena fama en el evangelio. Y él pregunta al apóstol Pablo en el versículo 18, ¿os engañó Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? El apóstol Pablo entonces ahora trae derechamente a Tito al estrado. Tito. Y ahora recordemos que Tito justamente era la persona que finalmente tuvo éxito en qué? En reconciliar a los corintios con el apóstol Pablo. Tito, que había sido enviado por el apóstol Pablo, finalmente logró entrar y de alguna manera poder romper la carcasa que los corintios habían puesto. Entonces, Tito era una persona amada. Ya sabemos por las escrituras que Tito había sido recibido con mucho amor por los corintios. Ahora, si ellos, los corintios, estaban dispuestos a decir que no, es que vamos a sostener esto porque el apóstol Pablo es un engañador y un timador, tenían que automáticamente también acusar a Tito. Tito también tenía parte con esto, porque como dice el apóstol Pablo y pregunta de manera obviamente retórica, ¿no hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? ¿Acaso Tito y el apóstol Pablo no estaban juntos en esta situación? La respuesta es sí, ellos estaban juntos. Ellos caminaban de la mano, ellos trabajaban para el reino hombro a hombro, podríamos decir. Entonces, si el apóstol Pablo es culpable, Tito también es culpable. Ahora los corintios entonces podrían empezar a preguntarse, parece que las acusaciones, los rumores que andan hablando, se andan esparciendo, ¿no? Del apóstol Pablo no son tan ciertos. Es algo que los hermanos corintios deberían estar pensando. Deberían estar ellos ahí meditando. Esto, hermanos, nos lleva a también quizás una pequeña aplicación respecto de esto, a tener cuidado entonces. Cuidado con las cosas que decimos. Cuidado con los rumores que esparcimos. Cuidado, amados hermanos, con las cosas que nosotros estamos dispuestas a reproducir. Generalmente sucede en los contextos, ¿no? Sobre todo cuando son cuerpos, ya sean iglesias, juntas de vecinos, ¿para qué decir? Familias, ¿cierto? Siempre se empiezan a reproducir rumores de los demás. Oye, ¿no supiste que el hermano Juan, no sé, se compró o le compró un PlayStation a sus hijos? Y se dice de alguna manera como una especie de agravante, esto de lo que hizo está mal. Y empieza entonces un rumor y empieza a hablar de lo que se hizo y finalmente lo que se empieza a hacer sin dar cuenta es algo que Dios aborrece, la murmuración. Recordemos que hay cosas que Jehová aborrece, ¿no? Los que siembran discordias entre hermanos. Los oídos, ¿cierto? Que les encanta el chisme, esas cosas a Dios no le gusta. Y por tanto nosotros tenemos que ser muy cuidadosos porque al momento de reproducir comentarios de los demás, lo que nosotros estamos haciendo es justamente lo que los corintios estaban haciendo con el apóstol Pablo. Denigrando, tergiversando, estaban básicamente difamando a alguien. ¿Por qué? Porque a nosotros, hermanos, nos encanta hacer juicios. Que nos sentimos bien. ¿Se ha fijado usted que se siente muy bien cuando habla desde su estrado respecto a otro? Desde el estrado de la superioridad moral, ética y espiritual respecto de los demás.
No hay una satisfacción ahí propia de decir, mira, yo no sé cómo él hace esto, siendo que yo nunca lo haría. Tenga cuidado porque esas cosas son, podríamos decir, deliciosas, ¿no? Son ricas en el paladar, pero hermanos, son pecados. Eso es pecado. Así que hay que ser muy cuidadosos con el daño que nosotros podemos hacer por medio de las murmuraciones, por medio de los comentarios de otros, etcétera. Ahora, fíjense lo que va a hacer el apóstol Pablo. Aquí hay un problema grande. Hay murmuración en la iglesia de los cristianos. Derechamente hay difamación contra el apóstol de Jesucristo. Ahora, el apóstol Pablo lo que va a hacer es enfrentar esta situación. Versículo 19. ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos y todo muy amados para vuestra edificación. El apóstol Pablo pregunta también de manera retórica, ¿ustedes piensan que yo me estoy disculpando por medio de esta defensa? La pregunta que debemos hacernos es, cuando el apóstol Pablo entonces sabe de esta murmuración, ¿él se está disculpando o él se está defendiendo? Claramente ahí él se está defendiendo. Él no se está disculpando. ¿Por qué? Porque no tiene por qué disculparse, amados hermanos. El apóstol Pablo no ha hecho nada malo como para que tenga que andar disculpándose. Los que pecaron fueron los corintios. Ahora, lo que sí hace el apóstol Pablo es defenderse. Y aquí hay algo, hermanos, que nosotros tenemos que comprender quizás de manera práctica. De manera muy práctica debe hacerse, nosotros debemos entender algo. Y es que, lamentablemente, nosotros muchas veces caemos en este buenismo, podríamos decir, es un buenismo, de qué decir, mira, alguien está, yo sé que el hermano Juan está murmurando de mí, pero yo, mi amor, lo voy a dejar nomás, lo voy a dejar, lo voy a perdonar. ¿Es el ejemplo ese del apóstol Pablo? La respuesta es no. La respuesta, o lo que el apóstol Pablo enseña es, vamos a aclarar esto. Yo me voy a defender. Yo voy a cortar esto. Ahora, hermanos, lo que nosotros tenemos que entonces entender es que hay formas y formas de hacer esto. El apóstol Pablo entonces nos da un ejemplo claro. Él no deja este problema de lado, él nos está defendiendo. O sea, perdón, él no se está disculpando, sí se está defendiendo, son cosas diferentes. No se está disculpando porque no ha hecho nada malo, pero sí está presentando una defensa y una defensa, podríamos decir, diligente, una defensa rápida. Ahora, el apóstol Pablo presenta esto y dice en el versículo 26, podríamos decir, lo complementa. Versículo 20 dice, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero y no sea hallado de vosotros cual no queréis. Que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. El apóstol Pablo entonces aquí inmediatamente presenta el argumento de por qué él, en el versículo 19, dice, yo le estoy hablando, digamos, delante de Dios en Cristo, en amor, porque yo quiero edificarlos. Aquí encontramos algo importante, hermanos. Cuando nosotros dejamos que las murmuraciones fluyan, dejamos que haya destrucción. Por el contrario, cuando nosotros paramos la murmuración de manera correcta, como lo vamos a ver, cuando paramos entonces la murmuración, lo que hacemos es edificar. ¿Por qué? Porque cuando los problemas se dejan, cuando las murmuraciones se dejan, y yo, entre comillas, digo, no, si yo perdoné, yo me olvidé. Lo que generalmente sucede en nuestros corazones es que se planta una pequeña semillita en el corazón. Una semillita a la cual se le echa tierra. Esto pasa mucho en los matrimonios, ¿no? En los matrimonios hay cosas que van quedando, hay cosas que me van molestando, y yo le voy echando tierra y de repente no me doy ni cuenta y hay un árbol gigante con unas tremendas, profundas raíces. ¿Cuál es la solución? Ir sacando esas semillas. ¿Por qué? Porque hay que ir escarbando esa tierra y sacando las semillas. Lo mismo sucede en las relaciones en la iglesia. Amados hermanos, nosotros tenemos que ir sacando o evitando que existan esas semillas en nuestro corazón. Y eso se hace defendiéndonos. Y como el título, ahora usted, ¿por qué se llama
amor, ¿no? Diligencia y verdad, es porque nosotros tenemos que acordarnos de este trípode de cosas para poder enfrentar esta situación. Nosotros, hermanos, no podemos ser, podríamos decir, negligentes. Caemos en este error, pero no debemos ser negligentes. ¿Por qué? Porque cuando dejamos estas cosas que fluyan, entonces las consecuencias son claras y el apóstol Pablo dice, miren, yo voy a atacar esto de frente, al tiro. Yo no voy a esperar más. ¿Por qué? Porque yo tengo miedo. Si es que yo dejo que esto pase, yo voy a llegar a verlos a ustedes y lo que va a suceder es que yo me voy a encontrar a ustedes de la manera que yo no quiero y ustedes van a pensar de mí de la manera que yo tampoco quiero que piensen de mí. Y lo que va a haber entonces, lo que se va a producir es que van a haber contiendas, van a haber envidias, van a haber iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias y desórdenes. Todas estas cosas suceden cuando a las cosas se les echan tierra y no se aclaran. Hermanos, nosotros, por tanto, tenemos que ser conscientes de que tenemos que tomar acción en esto. Muchas veces sucede, por ejemplo, no sé, oye, es que supe que un hermano dijo de mí, no, y yo ahora no me junto con él, yo no le voy a hablar más, no, lo voy a dejar lejos. ¿Qué hay que hacer? Hermanos, usted vaya y hable con su hermano según la regla de Mateo 18. El Señor Jesucristo dijo claramente, si un hermano ha pecado contra ti, anda y en privado conversa con él. Si él te oye, obviamente has ganado un hermano. Ahora, si es que no, entonces hay que ir escalando. Pero nosotros vemos que el ejemplo y el mandamiento de Jesucristo es, vayan y resuélvanlo. Es que llegué al almuerzo y de repente llegué y esta hermana se paró y me dejó sola. Ojo, hermanos, porque muchas veces también nosotros vemos cosas que no son. Y por no hablarlas y por malinterpretarlas, lo que hacemos es nosotros guardar en nuestro corazoncito cosas que no deberían estar ahí. ¿Qué tiene que hacer si usted se sintió mal? ¿Por qué? Porque cuando justamente se sentó, el hermano se paró y se fue a la loza. Usted interpretó esto como un desprecio, ¿cierto? No, el hermano me despreció. Pero vaya, pregúntele, porque es muy probable que esa persona le diga, no me di cuenta. O le había dicho, no, es que yo me tenía que parar porque tenía que ir a la confesión de fe. O me había llamado, o tuve que ir a ver a mi hijo. Entonces nosotros nos damos cuenta de que por no conversar algo podemos tergiversarlo, podemos malinterpretarlo y finalmente acuñar dolor en mi corazón que no tenía el porqué, no tenía sentido. Si nosotros hablamos las cosas, las podemos aclarar. Así mismo sucede muchas veces que un hermano llega y los saluda a todos y a mí no me saludó. Y yo entonces, como el hermano no me saludó, este hermano tiene algo contra mí. No, el hermano me tiene mala, ¿cierto? El hermano no me quiere. Vaya y pregúntale, hermano, ¿sabes qué? Me di cuenta que, no sé, ¿te pasó? ¿Tienes algo conmigo? ¿Te hice algo? Los saludaste a todos y a mí no me saludaste. Muy probablemente el hermano me dice, uy, que yo pensé que te había saludado. Cosas que suceden, ¿sí, hermanos? No todas las cosas son hechas con malas intenciones. El problema es que nuestro corazón está muy dispuesto a malinterpretar las cosas. Y ese es un problema. Nosotros tenemos que actuar sabiamente. Y obviamente, ese actuar sabiamente es con estos tres principios fundamentales. Amor, diligencia y verdad. Nosotros, cuando nos sentimos de alguna manera afrentados, tenemos diferentes formas de acercarnos, ¿no? Podemos acercarnos como el poblacional y básicamente ir casi a pegarle a alguien. Podemos derechamente ir a defenderme y a casi a insultarlo. O puedo ir con una actitud orgullosa pidiendo que el otro se humille básicamente y se arrodille ante mí. Hermanos, esas no son las formas que los hijos de Dios tenemos que utilizar para ir a aclarar una situación. ¿Cuáles son las formas que tenemos que hacer? En primer lugar, ir y por sobre todo en amor. El amor, ir a solucionar una situación en amor implica ir con un corazón humilde en primer lugar. Con un corazón misericordioso.
Ir con un corazón perdonador. Ir con el afán de reconciliarte con tu hermano. No ir a decir, oye, no, es que yo vengo a defender mi nombre y mi posición. No, 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 no. Tiene que ir con el afán de reconciliarse. No, es que miren, lo que pasa es que alguien dijo que tú, no sé, hiciste tal o cual cosa. Anda con el hermano y, hermano, ¿sabes qué? Escuché que dijiste esto. ¿Qué piensas? ¿Por qué lo dijiste? ¿Lo dijiste realmente? Usted se va a dar cuenta que la gran mayoría de las cosas son trascendidos. Porque ¿sabe qué es lo que sucede? Es que en esta iglesia, particularmente en toda la iglesia funciona bien, pero aquí en esta iglesia hay personas muy espirituales, podríamos decir, pero también hay muchos que son muy carnales. Hay personas que generalmente no hablan nada de los demás, pero hay otros que hablan mucho de los demás. Hay personas que incluso inventan cosas que escucharon de los demás. Y tenemos que tener muy cuidado de lo que escuchamos para primero certificar si es que eso es cierto. ¿Cierto? Lo primero que tenemos que hacer es preocuparnos. Ir a hablar, hermano Juan, ¿usted dijo eso? Bueno, ahora, ¿por qué lo dijo? ¿Usted realmente piensa eso de mí? Y usted lo aclara. Y en amor. Ahora eso, nuevamente, es el otro principio fundamental, diligencia. Hágalo rápido. No espere. No espere que pase un año. Apenas usted sepa, úsalo. Yo se lo digo de manera personal. Yo soy una persona muy poco diligente para arreglar esas cosas. Si hay uno de los errores que cometí en mi vida, y soy autocrítico en eso, es que yo soy demasiado negligente al enfrentar a quienes murmuran, a quienes hablan, traicionan. Yo la verdad que soy negligente en eso. También tengo que aprender que hay que ser más diligente, ¿no? Hay que ser más rápido en esto. Hay que ir, apenas sale la chispita, ir a apagarla al tiro. Porque lamentablemente, y esto lo he aprendido de la experiencia, cuando no se apaga la chispita empieza a agarrar otras cosas y se transforma en una fogata. Y eso después se transforma en un incendio. Lamentablemente es así. Entonces tenemos que ir con amor y también entonces ser diligente. Y por último, en verdad. ¿Cierto? Esta cosa, este trípode se cae si es que no está la verdad. Ahí tiene aquí donde está la cámara, usted sabe, si usted para el trípode en dos partes, se va a caer. Porque le falta una pata. Bueno, así mismo. Podemos ir con amor, tenemos que ir con amor, ser diligentes, pero si nosotros no vamos en verdad, entonces la cosa no funciona. Tenemos que ir en verdad. Y en ese sentido, tiene que ir en verdad aquel que va a aclararlo, como al quien se le va a aclarar la cosa. Porque nosotros, si somos mandados a hacer, es justamente para tirar la piedra y esconder la mano. Entonces, lamentablemente, se nos sale un desliz, y lo dijimos, salió un comentario del hermano. Mire, el hermano hizo el peinado, no sé, el peinado del hermano. Y yo lo dije, ¿cierto? Esto causó una murmuración de mí. El hermano viene a hablar conmigo y usted dijo, no, yo nunca dije eso. No. O sea, seamos, podríamos decir, cristianos en primer lugar para decir, sí, hermano, perdóname, lo dije. Se me salió, no sé, fue una imprudencia, una carnalidad. Sea hombrecito o mujercita, ¿sí? Y también mujercita para decir, sí, efectivamente. Y ahora también, entonces, ustedes vayan en verdad, cuando vayan a enfrentar esta situación, de no inventar cosas más superiores, sino que vaya al punto. No invente, ¿cierto? Todo una explicación. Y ojo con esto. El otro día me sucedió algo particular con una persona. Con dos personitas. Y es que esto tenía que ver con un pago. ¿Ya? Una personita de estas se le hizo un pago. Un dinero. Entonces yo le dije, no digas cuánto yo te pagué. Esto es información precisa para ti. Tú no la puedes compartir. Entonces otra personita fue y le preguntó, ¿cuánto te pagaron? Y obviamente, ¿qué hizo esta otra personita a la cual le había pagado? Para no decir, mintió. ¿Y por qué miente? Porque esa personita, a la cual le habíamos dicho no lo digas, no quería quedar mal con la otra persona. ¿Qué quiero decir con esto? De manera práctica. Cuando usted le haga una pregunta
Que usted no quiere responder, no responda. Ah, pero ¿quién te dijo eso? Es que no es necesario que yo te diga de dónde lo escuché. Yo te estoy preguntando si es que lo que dijiste es cierto o no. No tiene para qué empezar a hacer crecer esto, ¿cierto? No sé, el hermano Juan me dijo a mí, que le dijo al hermano Juan, y ella me dijo a mí, hermano, yo supe que dijiste esto. ¿Es cierto o no es cierto? Pero ¿quién te dijo? Eso no importa. Yo no necesito saber la fuente ni mucho menos. ¿Es cierto o no es cierto? Ya, si es cierto, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? Ya. ¿Lo arreglamos? Te perdono, hermano. Ya, ¿somos hermanos? Sí. Eso. No empiece, hermanos, a ocultar cosas. Tiene que ir en verdad. Y la verdad no significa revelar todas las fuentes. ¿Por qué? Porque cuando usted empieza a revelar todas las fuentes, lo que usted empieza a hacer es a volver a murmurar nuevamente. Tenemos que ser sabios para enfrentar esta situación. Amén. Ahora, volviendo al tema, digamos, de las consecuencias de lo que sucede cuando no se arreglan estas cosas, justamente son las que el apóstol Pablo hace referencia ahí. Hermanos, si nosotros no queremos o no actuamos, lo que sucede es que cuando como hemos dicho, una llamita no se apaga, empieza a crecer. Cuando una chispita, un foco de incendio no se apaga inmediatamente, empieza a crecer. Y lo que empieza a abundar en nuestros corazones y en la iglesia son contiendas. Por las murmuraciones, por las observaciones, empiezan las envidias. Por las malas interpretaciones vienen también las iras. Vienen entonces las divisiones. Vienen entonces las maledicencias, o básicamente la manifestación de sentimientos malignos hacia otros. Siendo que el amor, como el apóstol Pablo escribió en la primera carta a los Corintios, es benigno. Ahora, quizás nosotros podemos pensar, ¿no?, en nuestros propios corazones, porque la idea es que nosotros podamos hacerlo muy práctico para nosotros y meditar si es que en nuestros propios corazones existe alguna de estas cosas. ¿Usted le tiene envidia a alguien de la iglesia? ¿Usted tiene contienda con alguien en la iglesia? ¿Tiene ira contra alguien? Generalmente harta ira contra el pastor. Venga, dígamelo, si lo conversamos, no hay problema. No, que me expuso. Venga, hablemos. No hay problema. Las puertas están abiertas. Hay divisiones. Hay maledicencia. Hay maledicencia en su corazón. Eso sería algo muy, pero muy malo, hermanos. Y yo tengo una predisposición negativa contra él. ¿Qué no me hables, hermano? Ya llegó el hermano. No puede ser eso en la iglesia. ¿Hay murmuraciones entre nosotros? ¿Hay murmuraciones en ti? ¿Tú eres una persona que murmura? ¿Hay soberbia en ti? Porque obviamente la soberbia aquí se hace claramente visible, ¿no? Cuando hay murmuración, cuando hay orgullo, cuando hay comentarios que lo que hacen es tratar de levantarme a mí porque yo soy superior. ¿Hay soberbias? Oye, tengamos cuidado, ¿no? O sea, no invitemos a este hermano, porque este hermano no es muy espiritual, pues no es como nosotros, ¿cierto? Nosotros estamos en otro. Tengamos cuidado, cuidado con los corazoncitos, esos corazones nuestros. ¿Hay desórdenes? Bueno, cuando estas cosas se hacen manifiestan, lo que hay, hermanos, también en las iglesias son desórdenes. ¿Ustedes se dan cuenta que cuando nosotros hablamos de estas cosas, hay iglesias así? Que todos murmuran contra todos, que todos tienen envidia, que tú llegas y es un pelambre continuo entre toda la iglesia. ¿Se dan cuenta? Eso, hermano, lo que muestra es una iglesia tremendamente carnal. Yo espero que en esta iglesia no suceda, ¿cierto? Yo realmente espero no escuchar murmurar a los hermanos de los otros. Ahora, hay cosas que podemos hacer. ¿Qué pasa si un hermano viene y murmura contra otro? Viene el hermano cristiano. Oye, supiste que... ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo dos opciones. O voy y le digo, oye, mira, espera. O le digo, hermano, no me interesa. O sea, arrepiéntete. ¿Por qué estás murmurando? O sea, concéntrate en las cosas espirituales, déjalo. Ora por él en vez de, ¿cierto? Pero no empezar, hermanos, a hablar. Las murmuraciones destruyen las iglesias.
destruye la comunión. Las murmuraciones, estas cosas, hermanos, son algo que Dios no quiere. Dios no quiere esto para la iglesia. Dios quiere que tengamos relaciones abiertas, ¿no? Con verdad, mirándonos a la cara, que nos amemos de manera genuina, que haya comunión, que haya amor, que haya compañía, que haya aliento entre nosotros, pero no quiere que andemos, oye, ven hermano mío, y después un puñal por la espalda. Eso es muy feo, ¿cierto? Y si no le gusta tanto lo que hace el hermano, vaya y dígale, hermano, necesito hablar contigo. Ay, ¿qué? No me gusta lo que estás haciendo. No estoy de acuerdo contigo. Eres un carnal, no sé. Te considero, no sé, una persona indigna, no sé. Pero dígaselo en la cara, con valentía. No lo ande divulgando por ahí. El hermano, capaz que sea mucho más espiritual que usted, le diga, ¿sabe, hermano? Tiene usted la razón. Voy a esforzarme. Eso es una lección, hermano, una lección de humildad. Tengamos cuidado, hermano. ¿Por qué? Porque lo que nosotros no queremos es, y el mismo temor que tenemos, y por eso el Señor es tan bueno y nos dice en su palabra estas cosas, es que nosotros no queremos, hay temor de que efectivamente una iglesia se vea así. El apóstol Pablo lo enfrenta de manera diligente, con verdad. Se defiende, ¿por qué? Porque él tiene temor. Él dice, yo tengo temor de cuando yo vaya pasen estas cosas. Y termina diciendo en el versículo 21, yo tengo también temor de otras cosas. Tengo temor de que cuando yo vuelva me humille entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia, la fornicación y la lascivia que han cometido. El apóstol Pablo empieza entonces a añadir, ¿no? La verdad que yo estoy muy preocupado. Estoy muy preocupado por la iglesia de los Corintios, ¿no? Porque yo veo que las manifestaciones continuas de la iglesia de los Corintios son muy carnales. Es que las murmuraciones, es que no disciernen, es que siguen a los falsos maestros, es que la verdad abusan de ellos y le encanta la palabra linda, le encanta que le digan las cosas bonitas. Y la verdad es que yo me imagino el temor del apóstol Pablo llegar a la iglesia de los Corintios, ¿con qué se iba a encontrar? Tengo miedo de que yo tenga que llegar, dice el apóstol Pablo ahí, y tenga que llorar entre ustedes. O sea, imagínense lo que va a suceder, el encuentro entre una persona que podríamos decir es un apóstol de Jesucristo, una persona que lucha con su pecado, pero una persona espiritual, que tiene las cosas claras, y llega a una iglesia donde ve que es un verdadero desastre, hermano. Y él dice, yo tengo temor de que yo llegue, tengo temor de que cuando yo llegue, la verdad es que la iglesia no haya avanzado nada. O sea, no crezca nada. Yo veo a las personas, incluso aquellas que pecaron, ¿se acuerdan que los corintios, el mismo apóstol Pablo dice, oye, saquen a ese hombre que está con la mujer de su padre? O sea, dice tal fornicación, o sea, tal depravación no se ha visto ni siquiera afuera, pero aquí lo veo en la iglesia. Saquen lo que hacen ustedes, le habla a la membresía de los corintios, ¿qué hacen ustedes que lo están sacando de ahí? Ahora él dice, yo tengo miedo de que yo llegue y todavía está ahí ese hombre. ¿Por qué? Porque yo veo que la iglesia es negligente. Que la iglesia nos saca el pecado de medio de la iglesia. Yo veo que todos están, podrían decir, vegetando ahí en la iglesia. Eso es muy triste, hermanos. Una iglesia tiene que ir creciendo en santidad, en entendimiento, y eso se hace por medio de ¿qué? Del crecimiento individual de las personas. O sea, cuando yo lo veo de manera personal, cada uno de nosotros tiene que entonces mirar y decir, yo he crecido, he avanzado yo en la fe. Si yo me miro desde el año pasado, quizá ya, mi carácter ha madurado, soy más paciente, amo más a mis hermanos, sirvo más, soy más humilde, mis objetivos son más celestiales, lucho más con mi pecado. Tiene que haber una transformación. Cuando la transformación es individual en una iglesia y todos los individuos crecen, entonces la verdad que nosotros vamos a ver que una iglesia va a crecer en santidad y se va a hacer evidente por la comunión de los hermanos, ¿cierto? Por lo que se respira en la iglesia, por lo que representa la iglesia, por lo que proyecta la iglesia. Aquí lo que el apóstol Pablo dice, tengo un tremendo temor de que yo llegue a los Corintios y vea que todos ustedes están todos peleados, hay un montón de contiendas y ustedes no han dejado, ni siquiera han dejado su pecado. Hermanos amados, esto bajo ningún punto de vista es algo que Dios quiere.
Por tanto, nosotros tenemos que tomar nuestra parte de esto. Y tenemos que, de alguna manera, tomar el ejemplo del apóstol Pablo. Para evitar que lleguemos a esto, nosotros tenemos que actuar de manera diligente. No solamente, hermanos, es arrepentirnos continuamente de nuestro pecado, crecer en santidad, sino que también evitar todos los focos de división de la iglesia, particularmente las murmuraciones. Y tenemos que, entonces, hermanos, acercarnos a arreglar estas cosas con valentía, obviamente, pero con amor, con diligencia y con verdad. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que la iglesia, qué es lo que Dios sí quiere de una iglesia? Dios sí quiere de una iglesia que se ame, por sobre todas las cosas. Que se ame en verdad, ¿no? Que tenga la confianza de conversar las cosas. Una iglesia en la cual haya comunión. En la iglesia donde haya una verdadera comunión. Donde haya compañerismo. Una iglesia que saliente, una iglesia que funcione como un ejército, una iglesia que estemos ahí, codo a codo, peleando. Dios quiere de que la iglesia funcione como un cuerpo. Y para eso entonces requiere que todos nosotros pongamos nuestra parte. Primero, callándonos nosotros. Segundo, cerrando nuestros oídos. Y por qué no, cuando yo vea que alguien está pecando, decirle, déjense pecar. ¿Tienen derecho? Sí, tienen derecho. Déjense pecar. ¿Usted está apelando al hermano Juanito? No hable al hermano Juanito. ¿Por qué está hablando al hermano Juanito? Vaya y dígaselo al hermano Juanito, pero usted no hable. Hermanos, tengamos mucho cuidado. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre glorioso, damos gracias, Señor, por el fragmento de su palabra. Rogamos que podamos, Señor, sacar de ello enseñanzas prácticas para la vida de la iglesia, que podamos nosotros ponerlas por práctica. Ponga a nosotros, Señor, el entendimiento, la sabiduría y el amor para poder protegernos, cuidarnos. Y así, Señor, procurar y buscar, Señor, y mantener la unión y la salud de la iglesia. Le damos gracias, Señor, en el nombre de su Hijo, amado Jesús. Amén.